El arte siempre ha contado historias, ¿verdad? Desde las paredes de una cueva hasta los muros de un palacio. Pero, ¿y si fuéramos un paso más allá? ¿Y si una sola obra, una sola pintura, pudiera contener la historia completa de una civilización? Pues de eso va esto. Hoy vamos a meternos de lleno en esa idea que es fascinante. Justo esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Vamos a ver cómo esas pinturas, esos bronces, esos murales, no son solo, imágenes bonitas, son auténticos archivos, súper detallados, que nos desvelan todo: la política, las creencias, la vida del día a día de civilizaciones enteras. Así que, venga, vamos a prepararnos para descifrar el pasado. Vale, ¿por dónde empezamos? Pues por lo más básico, lo más fundamental, la vida diaria. Antes de hablar de grandes imperios o de dioses todopoderosos, la pregunta es, ¿cómo vivía la gente de a pie? El arte, por suerte, nos da la respuesta, y nuestro primer ejemplo es, la verdad, de los más antiguos y reveladores que existen. Para encontrarlo, nos vamos a ir de viaje miles de años atrás, hasta el sur de África. Allí nos encontramos con el arte rupestre del pueblo San. Y ojo, que esto que estamos viendo no son simples garabatos en una roca, para nada. Son una ventana directa a una forma de vida que se mantuvo durante milenios. A ver, si nos fijamos bien, no estamos viendo solo gente cazando. Es que estamos viendo cómo cazaban, sus estrategias, qué animales consideraban sagrados, cómo se juntaba toda la comunidad para celebrar un ritual. Es que cada trazo es un dato que nos habla de su increíble conexión con la naturaleza y de cómo se organizaban socialmente. Es, literalmente, un archivo de toda una cultura, grabado en piedra durante milenios. Bueno, pues dejamos la supervivencia del día a día y damos un salto a las altas esferas del poder. Porque el arte desde siempre ha sido una herramienta, increíblemente eficaz. Pura propaganda si lo pensamos bien. Una forma de dejar grabado a fuego en la historia quién estaba al mando y sobre todo por qué se suponía que merecía estarlo. Y para esto tenemos un ejemplo que es espectacular: los bronces de Benín. Ojo, estas placas de metal no eran un adorno y ya está. ¡Qué va! Eran parte de las paredes del palacio. Y eran como las páginas de un libro de historia, que iban contando la crónica del reino. Quiénes fueron sus reyes, qué batallas ganaron, qué ceremonias celebraron. Era, el registro oficial del poder, inmutable. Y para que veamos que esta idea no es cosa de un solo lugar, sino que es algo universal, cruzamos el charco, nos vamos al Imperio Azteca. Los códices aztecas, el formato es distinto. Aquí hablamos de manuscritos, de pictogramas, no de metal, pero la función era exactamente la misma: documentar las genealogías de los gobernantes, registrar las conquistas militares y, muy importante, detallar de dónde salía el dinero, los sistemas de tributos que mantenían todo el imperio en pie. Y aquí la comparación es que es directa. Por un lado tienes el linaje real grabado en metal fundido. Por otro, las genealogías pintadas en manuscritos. Ambos pueblos registran sus batallas, sus conquistas. Da igual que estuvieran separados por un océano entero y por siglos de historia. El objetivo era el mismo, idéntico: usar el arte para proyectar, legitimar y, sobre todo, preservar el poder. Es como el ADN visual de dos grandes imperios. Y bueno, llegamos al último punto. Nos vamos a adentrar ahora en un mundo más intangible, más etéreo, pero quizás el más poderoso de todos: el mundo de la fe, de los mitos, de los rituales. Y aquí es donde el arte se vuelve absolutamente indispensable, porque nos da las claves para entender cómo una sociedad se veía a sí misma, cuál creía que era su lugar en el universo. Hay un lugar que resume esto a la perfección: las cuevas de Ajanta, en la India. Hay que imaginarlo, un complejo entero de templos y monasterios excavados directamente en la roca, y por dentro las paredes están cubiertas de murales. Pero no son solo murales religiosos, son un retrato supervivo, lleno de color, de lo que era la sociedad india del siglo V, en su momento de máximo esplendor. Y lo más fascinante es lo que nos cuentan esos murales. Porque si miras más allá de los cuentos budistas, de repente ves escenas de comercio, del día a día en la corte, e incluso ves cómo interactuaban con gente de fuera, con extranjeros. Cada mural es como una foto, una instantánea que nos enseña una civilización que era cosmopolita, estaba conectada con el mundo y era súper compleja. Y todo eso está ahí, pintado en las paredes de una cueva. A ver, hemos hecho un buen viaje, África, América, Asia, y con todo esto que hemos visto, la verdad es que ya tenemos las herramientas. Ahora podemos plantarnos delante de cualquier obra de arte, de la cultura que sea, y empezar a leerla. Pero no a leerla como una simple imagen bonita, sino como lo que es en realidad: un documento histórico en toda regla. Así que aquí va la guía, el método para decodificarlo todo. La próxima vez que estemos frente a una obra de arte antigua, podemos hacernos estas preguntas. Primero, política. ¿Hay símbolos de poder, gobernantes, batallas, como en los bronces de Benín? Segundo, vida cotidiana.
¿Qué hacía la gente normal? ¿Cazaban, cultivaban, comerciaban? Como en el artesán. Tercero, religión. ¿En qué creían? ¿Vemos dioses, mitos, rituales? Como en Ajanta. Y por último, ¿cómo era su estructura social y su cultura? Con estas 5 preguntas es como si tuviéramos la llave para desbloquear la civilización que hay detrás. Al final la conclusión es bastante simple, pero muy potente. Una pintura no es solo algo bonito para mirar, es un archivo visual completísimo. El arte es un lenguaje universal que, si aprendemos a leerlo, nos cuenta las historias más profundas sobre quiénes fuimos. No es solo una cuestión de belleza, es conocimiento puro y duro. Y para terminar, lanzo una pregunta para que se quede ahí, rondando. ¿Qué obra de arte creemos que define por sí sola toda una civilización? Hay que darle una vuelta. La respuesta que demos puede que nos revele tanto sobre esa cultura como sobre nuestra propia forma de ver el mundo. Gracias por habernos acompañado en este viaje.